Ella me abandonó en mi momento más débil para vivir una vida de lujo con su instructor y hoy viene a rogarme porque está en la ruina. Todo empezó así. Hace 12 años, yo estaba sentado en una silla de ruedas en la entrada del hospital, esperando a que mi esposa, Lorena, pasara a buscarme. Acababa de recibir la noticia más importante de mi vida, estaba oficialmente en remisión después de 2 años de una batalla brutal contra el cáncer de colon. Había perdido 30 kilos, mi cabello apenas empezaba a crecer de nuevo y mis manos todavía temblaban por los efectos secundarios de la última quimioterapia. Pero estaba vivo. Lorena llegó con 40 minutos de retraso. No se bajó del coche para ayudarme. El camillero tuvo que subirme al asiento del copiloto mientras ella miraba su teléfono celular. Ni siquiera me dio un beso. Solo puso el auto en marcha y manejamos hacia nuestra casa en un silencio que me pareció extraño, pero que atribuí al cansancio acumulado. Ella se había hecho cargo de todo durante mi enfermedad, o eso creía yo. Al llegar a casa, me arrastré como pude hasta la sala. Quería celebrar, abrir una botella de agua, abrazarla. Pero en medio de la sala había 3 maletas grandes. No eran maletas de viaje de fin de semana, eran las suyas. ¿A dónde vas?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la enfermedad. Ella se dio la vuelta. Tenía una mirada fría, casi de asco. Me dijo directamente que no podía más. Me explicó que los últimos 2 años habían sido un desperdicio de su juventud, que ver un cuerpo, pudriéndose, a su lado le había quitado las ganas de vivir y que ya no me amaba. Me confesó que desde hacía un año mantenía una relación con Christian, el instructor del gimnasio al que ella iba supuestamente para liberar el estrés de cuidarme. No se detuvo ahí. Mientras yo intentaba procesar que mi matrimonio se acababa el mismo día que mi vida empezaba de nuevo, Lorena sacó un documento de su bolso. Era el cheque del seguro de vida y gastos médicos mayores que yo había contratado años atrás. Debido a una cláusula de invalidez temporal y compensación por diagnóstico crítico, la aseguradora había emitido un pago muy alto, cerca de $100.000. Ya cobré el seguro, dijo con una calma aterradora. Como tú estabas sedado en el hospital, usé el poder notarial que me diste para depositarlo en una cuenta que solo yo controlo. Es mi pago por haber sido tu enfermera estos 2 años. Se llevó todo. Mis ahorros, el dinero del seguro que yo necesitaba para mi recuperación y mis medicamentos posteriores, y se fue con Christian en el auto que yo todavía estaba pagando. Me dejó solo, débil y con las cuentas del hospital acumulándose en el buzón. Pasé los siguientes meses en un infierno. Tuve que vender mi vieja camioneta y mudarme al sótano de un amigo, Marcos, quien fue el único que no me dio la espalda. Trabajé turnos dobles en una oficina de contabilidad en cuanto pude mantenerme en pie más de 4 horas seguidas. El odio fue mi combustible. Cada vez que sentía que mis fuerzas fallaban, recordaba la cara de Lorena subiéndose a ese coche con mi dinero. Me tomó 5 años recuperar mi salud por completo y otros 3 estabilizar mis finanzas. Abrí mi propia firma de consultoría fiscal. Me volví un hombre meticuloso, desconfiado y extremadamente exitoso. Nunca volví a casarme. No volví a confiar en nadie lo suficiente como para darle acceso a mi vida o a mi dinero. El cáncer me quitó la salud una vez, pero Lorena me quitó la ingenuidad para siempre. Hoy, 12 años después, mi vida es irreconocible. Vivo en un departamento de lujo, manejo un auto de alta gama y mi negocio tiene oficinas en 3 ciudades. Hace 3 días, recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar, pero esta vez lo hice. Víctor. La voz era temblorosa, quebrada. Me tomó unos segundos reconocerla, pero el tono de manipulación era inconfundible. Soy Lorena. Colgué de inmediato. Mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde las sesiones de radioterapia. A los 10 minutos, sonó el timbre de mi edificio. El portero me dijo que una mujer llamada Lorena insistía en verme, que se veía muy mal y que decía ser mi familia. Le dije al portero que la dejara subir. No por amor, sino porque quería ver con mis propios ojos la ruina de la mujer que me dio por muerto. Cuando abrí la puerta, no pude evitar soltar una risa amarga. La mujer frente a mí no se parecía en nada a la Lorena glamurosa que se fue con el entrenador. Estaba demacrada, vestía ropa barata y desgastada, y tenía un hematoma mal cubierto con maquillaje en el pómulo izquierdo. Pasa, le dije, haciéndome a un lado. Quiero escuchar esto. Se sentó en el borde de mi sofá italiano, mirando a su alrededor con una mezcla de envidia y desesperación. Empezó a llorar. Me contó que Christian se había gastado todo el dinero del seguro en menos de 2 años, apuestas, autos que chocó y un estilo de vida de fiesta constante. Cuando el dinero se acabó, Christian se volvió violento. Me dijo que la obligó a pedir préstamos, que la dejó con deudas enormes y que finalmente, hace un mes,
La echó del departamento que ella pagaba para meter a una chica 10 años menor. No tengo a dónde ir, Víctor sollozó. Mi madre murió hace poco y no me dejó nada porque sabía lo que te hice. Estoy en la calle. Necesito que me ayudes, aunque sea un poco. Tú tienes tanto ahora, por los viejos tiempos. ¿Los viejos tiempos? Le pregunté, acercándome a ella. ¿Te refieres a cuando me dejaste en una silla de ruedas sin dinero para mis medicinas? ¿O cuando me dijiste que mi cuerpo te daba asco mientras te acostabas con tu entrenador? Ella intentó tomarme la mano, pero me aparté como si fuera fuego. Estaba confundida, el estrés de tu enfermedad me volvió loca. No sabía lo que hacía. Pero tú ganaste, Víctor. Mira este lugar. Dios te recompensó. Ahora puedes ser el hombre grande y perdonarme. Necesito $30.000 para pagar mis deudas y rentar algo. Para ti eso no es nada. Me quedé mirándola, asombrado por su psicología. En su mente, mi éxito era una razón para que ella fuera rescatada. Ella seguía creyendo que yo era el mismo hombre débil que aceptaba sus migajas de afecto. Lo que ella no entendía es que el hombre que ella abandonó murió en esa silla de ruedas, y el que estaba frente a ella era un producto de su traición. Es curioso que menciones a Dios o a la recompensa, le dije con voz gélida. Porque yo creo que esto es la justicia. Durante 12 años no me importó si estabas viva o muerta. Pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de que verte así es mejor que cualquier cheque de seguro. Lorena se levantó, su cara de víctima empezó a transformarse en la de la mujer colérica que recordaba. No puedes ser tan cruel, gritó. Casi me muero de hambre la semana pasada. Christian me quitó todo. Él me robó como yo te robé a ti, ¿no lo entiendes? Estamos iguales. No, Lorena. No estamos iguales, respondí. Yo trabajé por lo que tengo. Tú robaste por lo que tuviste. Yo vencí al cáncer solo. Tú no puedes ni vencer tu propia sombra sin buscar a quien parasitar. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi asistente, Fabiola, confirmando una cena de negocios. Lorena escuchó la voz de una mujer joven y eficiente, y sus ojos se encendieron de odio. Me acusó de haberla reemplazado, de ser un cínico. Me dijo que si no le daba el dinero, iría a los periódicos a decir que el exitoso consultor Víctor dejó a su exesposa en la miseria después de que ella lo cuidó durante el cáncer. Hazlo, le dije, abriendo la puerta de mi departamento. Ve a los periódicos. Cuéntales cómo te llevaste el dinero de mi seguro médico el día que salí del hospital. Tengo los estados de cuenta de hace 12 años guardados en una caja fuerte. Tengo la denuncia que puse en su momento y que la policía archivó porque tenías el poder notarial. Hazme publicidad, Lorena. Me encantaría que todo el mundo supiera quién eres realmente. Ella se quedó paralizada en el umbral. Sabía que no tenía nada contra mí. Me miró una última vez, esperando encontrar una rendición en mis ojos, pero solo encontró indiferencia. Salió del departamento y cerré la puerta. Pensé que ahí terminaría todo. Pero Lorena no es de las que se rinde fácilmente cuando hay dinero de por medio. Al día siguiente, empezó a acosar a Marcos, mi amigo, el que me ayudó cuando ella me dejó. Lo llamó llorando para decirle que yo la había golpeado en mi oficina. Marcos, que sabe perfectamente quién es ella, me llamó de inmediato para avisarme. Ten cuidado, Víctor, me dijo Marcos. Esta mujer está desesperada y la desesperación la hace peligrosa. Dice que tiene fotos de los golpes. Yo sabía que no me había acercado a ella, pero en este mundo, una acusación así puede destruir un negocio en horas. Llamé a mi abogado, Rodrigo. Le pedí que revisara las cámaras de seguridad de mi edificio y de mi piso. Tenía la grabación completa de su visita. Se veía claramente que ella ya traía el golpe en la cara cuando llegó y que yo nunca la toqué. Sin embargo, Rodrigo me advirtió algo que no había considerado. Víctor, ella no busca un juicio por agresión. Sabe que lo perdería. Lo que busca es que le pagues para que se calle. Es una extorsión clásica. Pero hay algo más. Investigué a Christian, el entrenador. Lo que Rodrigo me contó me dejó frío. Christian no solo la había dejado. Christian estaba bajo investigación por una estafa piramidal y Lorena aparecía como socia en varios de los documentos que él firmó. Ella no necesitaba el dinero para rentar algo, necesitaba el dinero para pagarle a gente muy peligrosa a la que ellos le habían robado. O para pagar una fianza si la fiscalía decidía ir tras ella. Me senté en mi escritorio y procesé la información. Lorena no estaba buscando refugio, estaba buscando un cómplice financiero para salvarse de la cárcel. Mi abogado me envió los archivos por correo electrónico. Efectivamente, Lorena había firmado como tesorera en una empresa de fachada que Christian utilizó para captar ahorros de jubilados en una estafa de inversiones inmobiliarias. La suma que debían era astronómica.
Si ella no entregaba una cantidad fuerte de dinero en los próximos días, los acreedores, gente que no usa abogados, o la policía irían tras ella. Esa misma tarde, Lorena volvió a llamarme. Esta vez no hubo llanto. Su voz era cortante, decidida. Víctor, ya hablé con un abogado, mintió. Si no depositas los $30.000 en la cuenta que te envié por mensaje, mañana mismo presento la denuncia por agresión y abuso. Además, voy a contactar a tus clientes principales. Sé que a la firma de contadores de los hermanos Salazar no le gustaría saber que su consultor estrella es un golpeador de mujeres. Es curioso que menciones a los Salazar, respondí con calma. Porque ellos son uno de los grupos que perdieron dinero en la estafa de Cristian. ¿Te imaginas qué harían si supieran que la tesorera de la empresa que los robó está a una llamada de distancia? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración agitada. Había tocado su punto débil. Ella no sabía que yo me movía en esos círculos y que conocía perfectamente quiénes habían sido las víctimas de su amante. No te atreverías, susurró ella. Tú me enseñaste que en la supervivencia no hay límites, Lorena. Me dejaste morir hace 12 años. Esto para mí no es nada. Mañana por la mañana voy a entregar los vídeos de mi edificio a la fiscalía junto con una denuncia por extorsión. Y de paso, mencionaré tu paradero actual a los investigadores del caso de Cristian. Espera, gritó. Por favor, Víctor. Si haces eso me van a matar. Cristian me debe dinero a mí también, él me obligó a firmar esos papeles. Yo soy una víctima. No eres una víctima, la interrumpí. Eres una oportunista que eligió mal su última presa. No vuelvas a llamarme. Si veo tu cara cerca de mi oficina o de mi casa, no llamaré a la policía, llamaré directamente a los abogados de las personas que estafaron. Colgué, pensé que con eso la mantendría alejada, pero la psicología de una persona narcisista como Lorena no acepta la derrota. 2 horas después, recibí una alerta de mi seguridad privada. Alguien estaba intentando entrar a mi oficina en el centro. Eran las 10 de la noche. Manejé hasta allá a toda prisa. Cuando llegué, la policía ya tenía a una persona esposada frente a la entrada de cristal. No era Lorena. Era un hombre joven, fuerte, con el cuello tatuado y una expresión de furia. Era Cristian. Lorena lo había enviado, o quizás él la había seguido. Resulta que Lorena, en un intento desesperado por salvarse, le había dicho a Cristian que yo tenía los $30.000 en efectivo en mi caja fuerte y que era dinero fácil, porque yo era un enfermo débil que no se defendería. Cristian no sabía que yo ya no era ese hombre. Cuando me vio bajar de mi auto, intentó lanzarse contra mí a pesar de las esposas. Ella dijo que eras un viejo moribundo. Gritaba mientras los oficiales lo subían a la patrulla. Me puso una trampa. Ahí lo entendí todo. Lorena había intentado una jugada doble. Si Cristian lograba robarme, ella obtenía el dinero. Si Cristian era arrestado, ella se libraba de su abusador y de su cómplice en la estafa, esperando que él no hablara. Pero Cristian habló. Habló de todo para intentar reducir su propia condena. Dijo que Lorena había sido la mente maestra detrás de la estafa desde el principio. Que ella fue quien sugirió usar el dinero de mi seguro de vida hace 12 años como capital semilla, para sus primeros fradeis. Ella no se fue solo por amor, se fue porque vio en Cristian al socio perfecto para una vida de crímenes financieros que yo nunca le habría permitido. La policía emitió una orden de búsqueda para Lorena esa misma noche. La encontraron 2 días después en una estación de autobuses, intentando huir hacia la frontera. No tenía nada, solo una maleta pequeña con ropa vieja y unos pocos dólares que probablemente le robó a alguien en el camino. Fui a la delegación porque necesitaban que ratificara mi denuncia por extorsión. Cuando me llevaron a la sala para identificarla a través del cristal unidireccional, la vi. Estaba encogida en una silla, esposada a la mesa. Se veía pequeña, rota y completamente sola. Ya no quedaba rastro de la mujer que caminaba con orgullo mientras yo agonizaba en una cama de hospital. Ella no podía verme, pero yo no podía dejar de mirarla. Rodrigo, mi abogado, me puso la mano en el hombro. Ya terminó, Víctor. Con los cargos de estafa, extorsión y complicidad, no saldrá en mucho tiempo. Lo sé, respondí. Solo estaba recordando el día que salí del hospital. Ella pensó que me estaba quitando el futuro. Pero en realidad, me dio el impulso para construir uno donde ella no pudiera entrar nunca más. Salí del edificio policial y sentí el aire fresco de la noche. 12 años es mucho tiempo para cargar con un ense, pero ese día sentí que finalmente el peso desaparecía. No sentí lástima por ella, ni alegría por su desgracia. Sentí una indiferencia absoluta, que es la forma más pura de la justicia. Lorena fue condenada a 15 años de prisión. Cristian recibió 20. Mi vida siguió su curso,
Mi empresa creció y finalmente encontré la paz. A veces, la gente me pregunta por qué soy tan estricto con mis contratos y mis finanzas, porque siempre verifico cada detalle 2 veces. Yo solo sonrío y les digo que la salud es lo más importante, pero que una buena memoria es lo que te mantiene vivo. Aprendí que el cáncer no fue lo más peligroso que entró en mi cuerpo, fue la traición. Pero al igual que el cáncer, la traición se puede vencer si tienes la voluntad de extirparla de tu vida, sin importar cuánto duela en el proceso. Hoy, cuando miro el horizonte desde mi balcón, sé que mi mayor éxito no es el dinero que tengo en el banco, sino el hecho de que, cuando necesité ayuda, aprendí a ser mi propio héroe. Y eso es algo que ninguna Lorena, ningún Christian y ninguna enfermedad me podrán quitar jamás. Meses después de la sentencia, recibí una notificación del sistema penitenciario. Lorena había solicitado una audiencia de mediación conmigo. Quería pedirme perdón formalmente, supuestamente como parte de su proceso de rehabilitación. Mi abogado me aconsejó no ir, me dijo que era una pérdida de tiempo y un riesgo emocional innecesario. Pero decidí asistir. No por ella, sino para cerrar el círculo de forma definitiva, frente a frente, sin cristales de por medio. La cita fue en una sala gris y fría dentro del centro de reclusión. Cuando entró, escoltada por una guardia, apenas levantó la vista. Llevaba el uniforme caqui y el cabello recogido en una trenza descuidada. Se sentó frente a mí y el silencio duró varios minutos. Yo no iba a facilitarle las cosas, si ella quería hablar, tendría que encontrar las palabras. Gracias por venir, Víctor, dijo finalmente. Su voz era un susurro seco. He tenido mucho tiempo para pensar. En las noches, cuando no puedo dormir, vuelvo a ese día en el hospital. Recuerdo cómo te veías de débil y cómo me sentía yo de egoísta. No fuiste egoísta, Lorena, la corregí con calma. Fuiste cruel. El egoísmo busca el bien propio, la crueldad disfruta del daño ajeno. Me robaste el dinero que era para mi vida cuando más cerca de la muerte estaba. Lo sé, respondió ella, y una lágrima corrió por su mejilla. Christian me convenció de que tú ya no ibas a durar, que el dinero se perdería en cuentas de hospital y que nosotros merecíamos una oportunidad. Fui una estúpida. Me dejé cegar por una vida que no existía. Me quedé mirándola. Podía ver que su arrepentimiento tenía una base real, pero también noté ese brillo de manipulación que nunca desaparece del todo en personas como ella. Esperaba que mi nobleza me hiciera decir que todo estaba olvidado. Pero yo ya no era ese hombre. ¿Sabes qué es lo que más me duele hoy?, le pregunté. No es el dinero. Ya recuperé 10 veces lo que te llevaste. Lo que me duele es que me obligaste a convertirme en alguien que sospecha de cada sonrisa. Me quitaste la capacidad de amar sin miedo durante una década. Eso no se paga con una disculpa en una cárcel. Solo quiero que sepas que lo siento, insistió ella. Y que si alguna vez salgo de aquí, me gustaría intentar compensarte de alguna manera. La única forma en que puedes compensarme es no volviendo a pronunciar mi nombre jamás, sentencié. No te perdono por lo que me hiciste, pero te libero de mi vida. No te guardo odio, porque el odio requiere una energía que prefiero usar en mi negocio o en la gente que realmente estuvo conmigo. Para mí, tú eres simplemente una lección costosa que ya terminé de pagar. Me levanté de la silla. Ella intentó decir algo más, pero levanté la mano para detenerla. Salí de la sala sin mirar atrás. Al cruzar las puertas de la prisión, sentí un alivio físico, como si una presión en mi pecho que me había acompañado durante 12 años se hubiera disuelto bajo el sol de la tarde. Hoy, mi firma de consultoría es una de las más respetadas. He dedicado parte de mi tiempo y mis recursos a financiar una fundación que ayuda a pacientes de cáncer que han sido abandonados por sus familias durante el tratamiento. He conocido historias desgarradoras, pero también he visto una resiliencia increíble. Ver a otros recuperarse, no solo de la enfermedad, sino del abandono, es la verdadera recompensa de todo lo que pasé. Hace poco, Marcos me preguntó si alguna vez me sentía solo en mi departamento tan grande. Le respondí que la soledad es un lujo cuando la alternativa es vivir con alguien que te roba el alma mientras duermes. He empezado a salir con alguien, una mujer que conoció mi historia desde el principio y que no se asusta de mis cicatrices, ni de las físicas ni de las mentales. Vamos despacio, construyendo sobre la verdad, algo que nunca tuve con Lorena. El cáncer me enseñó que la vida es corta. Lorena me enseñó que la lealtad es cara. Y yo me enseñé a mí mismo que no importa cuántas veces te dejen en el suelo, siempre puedes levantarte y construir algo mejor sobre las cenizas. Mi historia empezó con un diagnóstico de muerte y una traición total, pero termina conmigo de pie, sano y siendo el dueño absoluto de mi destino. Lorena está tras las rejas, Christian es un recuerdo borroso en un expediente judicial, y yo finalmente estoy en casa.